la esposa de mi papá, me dijo: «Tú no vienes. Estas vacaciones son para la familia de verdad». Querían pasar 10 días en mi casa de descanso, dormir en las camas que yo había preparado y comer la despensa que yo había comprado, pero sin mí, como si mi única función fuera entregarles las llaves. 3 días después, llegué antes que ellos, cambié las chapas y cuando aparecieron con maletas, les dije: «No dejo entrar desconocidos a mi casa. Me llamo Dulce Salinas. Tengo 26 años y llevaba meses esperando esas vacaciones. No era cualquier viaje. Por primera vez en mucho tiempo, pensé que iba a pasar unos días tranquilos con mi papá y con la familia que él había formado después de la muerte de mi mamá. La casa está cerca de la laguna de Santa María del Oro, en Nayarit. Desde León son unas 6 horas largas de carretera, más si sales tarde, si hay tráfico al cruzar Guadalajara, o si haces paradas. Es una casa amplia, de esas que huelen a madera, sol y humedad de plantas. Tiene una terraza que mira hacia el agua, cuartos sencillos pero cómodos, una cocina grande y un pequeño embarcadero donde de niña pasé tardes enteras metiendo los pies en la laguna. La heredé de mi tía abuela Margarita, hermana de mi abuela materna. Ella no tuvo hijos, y en sus últimos años fui yo quien más la visitó. Le llevaba despensa, la acompañaba al médico, revisaba que no faltara gas, hablaba con los vecinos y me quedaba a escuchar sus historias aunque ya me las supiera de memoria. Tenía 92 años cuando murió, pero hasta el final conservó una lucidez que a veces daba risa y a veces daba miedo. Esa casa siempre me recordó a mi mamá. Cuando era niña, pasábamos algunos veranos ahí. Mi mamá preparaba café por las mañanas, mi papá hacía carne asada en la terraza y yo corría descalza de un lado a otro sin pensar que algún día todo eso se iba a romper. En ese tiempo mi familia se sentía completa, no perfecta, pero sí mía. Mi mamá murió cuando yo tenía 16 años. Fue cáncer. Rápido, cruel. De esos procesos en los que todos empiezan hablando de esperanza y terminan aprendiendo a quedarse callados. Mi papá, Gustavo, quedó destrozado, y yo también. Durante un año fuimos solo él y yo, tratando de sobrevivir a una casa demasiado silenciosa. Luego conoció a Rebeca en el trabajo. Ella era viuda y tenía 2 hijas, Jessica y Nadia, las 2 mayores que yo. Jessica ya estaba en la universidad y Nadia estaba por entrar. Al principio intenté ser buena persona. De verdad lo intenté. Pensé que si mi papá encontraba compañía, quizá eso nos ayudaría a los 2. Rebeca parecía amable, correcta, de esas mujeres que siempre saben qué decir delante de otros. Cuando se casaron, ella y sus hijas se mudaron a nuestra casa en León. Desde el primer mes entendí que yo sobraba, no porque me corrieran ni porque me gritaran. Era más lento. Rebeca quitó fotos de mi mamá con el pretexto de renovar la energía de la casa. Puso fotos de Jessica y Nadia en la sala, en el pasillo, junto a la escalera. Cambió cortinas, muebles, platos, hasta la forma en que se acomodaban las cosas de la cocina. Cada vez que yo llegaba de la prepa, sentía que entraba a una casa parecida a la mía, pero donde ya no había lugar para mí. Mi papá no lo veía, o no quería verlo. Él empezó a ir a eventos de Jessica, a acompañar a Nadia a trámites de la universidad, a salir los domingos con Rebeca y sus hijas. Yo me enteraba después, por comentarios sueltos. Fuimos a comer, pensé que tenías tarea. Salimos temprano, no quise despertarte. Fue algo improvisado. Al principio me dolía, luego me acostumbré a no esperar. Cuando me fui a la universidad, sentí alivio. No porque dejara de querer a mi papá, sino porque ya no tenía que despertar todos los días sintiéndome invitada en la casa donde crecí. Durante esos años volví poco, y cada vez que regresaba, Rebeca encontraba la forma de hacerme sentir de más sin levantar la voz. «Ah, Dulce, no sabía que venías este fin. Qué sorpresa verte otra vez. Hubieras avisado con más tiempo, ya había planeado la comida». Siempre sonreía, siempre parecía educada. Si yo decía algo, quedaba como exagerada. Después de graduarme, regresé unos meses a la casa de mi papá para ahorrar y rentar mi propio departamento. Fueron meses pesados. Rebeca preparaba comida para 4, aunque éramos 5. Organizaba salidas familiares
y olvidaba avisarme. Mi papá seguía sin intervenir. Cuando por fin junté para rentar un departamento sencillo cerca de mi trabajo, sentí que podía respirar. Fue también cuando empecé a visitar más seguido a mi tía Margarita. Ella vivía sola en la casa de la laguna. Decía que no necesitaba ayuda, pero yo sabía que sí. Le llevaba medicinas, le arreglaba cosas pequeñas, revisaba papeles y me quedaba algunos fines de semana. Esas visitas terminaron siendo el mejor momento de mis meses. Con ella no tenía que fingir. Cuando murió, fui yo quien se encargó de casi todo. Hablé con la funeraria, organicé el velorio, hice llamadas, busqué documentos. Mi papá y Rebeca fueron, claro, pero más que tristes parecían interesados en saber qué pasaría con la propiedad. Una semana después, el abogado me llamó. Mi tía Margarita me había dejado la casa y algo de dinero ahorrado. No era una fortuna, pero sí lo suficiente para sentir que alguien había pensado en mí de verdad. Alguien había visto lo que yo hice sin estar cobrando nada ni esperando una recompensa. Tal vez debería venderla, le dije a mi papá una noche, cuando todavía no sabía qué hacer. Podría comprar algo más cerca del trabajo. Rebeca contestó antes que él. No tomes decisiones apresuradas, Dulce. Una casa así no se vende a la primera. Las propiedades junto a la laguna suben mucho de valor. Mi papá asintió. Rebeca tiene razón. Es una buena inversión. Consérvala un tiempo. Luego ella agregó, como si fuera lo más natural del mundo. Además, podríamos usarla para vacaciones familiares. Sería una lástima que estuviera vacía. Yo estaba cansada de pelear. Y una parte de mí todavía quería creer que podíamos ser familia. Así que conservé la casa. También les dejé una copia de la llave. Les dije que era por si había una emergencia o si algún día querían ir, avisándome antes. Nadie vivía ahí. Solo era una llave prestada. Nunca imaginé que iban a tomar eso como permiso permanente. Al principio no me molestó tanto. Iban algún fin de semana, me decían después, dejaban la casa más o menos limpia. Yo trabajaba mucho y casi no podía ir. Me repetía que no pasaba nada, que la casa era grande, que quizá compartirla era una forma de acercarnos, hasta que un día llegué sin avisar. Había pedido unos días de descanso y manejé hasta la laguna para estar sola. Quería leer, dormir, sentarme en la terraza sin que nadie me hablara, pero cuando abrí la puerta, escuché música y risas desde atrás. Me quedé quieta. Caminé hasta la terraza y encontré a Jessica con 6 amigos. Había botellas, vasos, bolsas de frituras, toallas tiradas y música a todo volumen. Estaban como si la casa fuera suya. Jessica me vio y frunció la cara. ¿Qué haces aquí? La pregunta me dejó muda un segundo. ¿Cómo que qué hago aquí? Esta casa es mía. Ella soltó una risa seca. Sí, ya sé, pero estamos con invitados. No empieces. Sus amigos se quedaron callados. Sentí calor en la cara. No de vergüenza, sino de coraje. Jessica, yo decido quién está aquí. Puso los ojos en blanco, pero no dijo más. La reunión se apagó en cuestión de minutos. Algunos se fueron esa misma noche. Los demás salieron al día siguiente sin despedirse. Esa tarde me llamó Rebeca. ¿Cómo pudiste tratar así a Jessica delante de sus amigos? Respiré hondo. Rebeca, estaba en mi casa sin avisarme. Solo quería pasarla bien. La humillaste. Ella me preguntó qué hacía yo en mi propia casa. ¿Pudiste ser más considerada? ¿Considerada con alguien que entró sin pedirme permiso? Del otro lado hubo silencio. Luego Rebeca colgó. Después de eso, todo se enfrió más. Mi papá dejó de llamarme con la misma frecuencia. Cuando hablábamos, estaba distante, como si yo hubiera hecho algo malo y todos esperaran que pidiera perdón. Por eso me sorprendió tanto cuando me llamó 3 semanas antes del viaje. Dulce, hija, ¿puedes venir a cenar hoy? Rebeca y yo queremos hablar contigo. Casi se me cayó el celular. No nos veíamos bien desde lo de Jessica. Aún así, sentí algo parecido a esperanza. Tal vez mi papá quería arreglar las cosas. Tal vez por fin habían entendido que se habían pasado. Esa noche fui a su casa. Mi papá abrió la puerta con una sonrisa grande y me abrazó. Dulce, qué gusto verte. Pasa. Rebeca estaba en la sala. Se levantó cuando entré. Hola, Dulce. Gracias por venir.
No estaba cálida, pero tampoco fría. Parecía estar esforzándose. Eso me bastó para bajar la guardia. Nos sentamos en la sala. Yo ocupé el sillón individual frente a ellos. ¿De qué querían hablar?, pregunté. Mi papá miró a Rebeca y luego se inclinó hacia mí. Hemos estado pensando que nos hace falta convivir más como familia. Sabemos que las cosas han estado tensas y queremos corregir eso. Sentí un nudo en la garganta. Rebeca continuó. Pensamos que podríamos ir todos unos días a tu casa de la laguna. Tu papá, yo, Jessica, Nadia y sus parejas. Parpadeé. ¿Sus parejas? Rebeca sonrió. Sí. Las dos se comprometieron este año. Jessica con Marcos y Nadia con David. Son buenos muchachos. Te van a caer bien. Me dolió enterarme así, sentada en esa sala, como si fuera una conocida. Pero también me emocionó la idea del viaje. Tal vez ese era el intento que yo llevaba años esperando. Suena bonito, dije, y lo dije en serio. ¿Cuándo estaban pensando ir? En 3 semanas, dijo mi papá. Podríamos tomar 10 días. Descansar, convivir, recomenzar. Me gustaría mucho. Rebeca juntó las manos. Seríamos 7. Tu papá y yo, Jessica, Nadia, sus prometidos y tú. Yo asentí, ya haciendo cuentas mentales. Entonces tengo que ir antes a limpiar, revisar sábanas, comprar cosas. La casa está bien, pero para 7 personas hay que prepararla. Durante las siguientes 2 semanas y media me entregué a ese plan con una ilusión que ahora me da pena recordar. Manejé un fin de semana hasta la casa. Lavé sábanas, limpié baños, barrí la terraza, revisé la cocina, tiré cosas vencidas, compré productos de limpieza. Hice una lista enorme de despensa para 10 días. Arroz, frijol, carne, pollo, pescado, verduras, café, pan, botanas, agua, bloqueador, repelente, papel de baño, carbón, bolsas de basura. También compré unos cojines nuevos para la terraza y flotadores para la laguna. Gasté varios miles de pesos, pero no me importó. Quería que todo saliera bien. 3 días antes del viaje, ya tenía la maleta lista. Había pedido vacaciones en el trabajo, revisado el auto y organizado mis pendientes para irme tranquila. Entonces mi papá me llamó otra vez. Dulce, ¿puedes venir a la casa hoy? Rebeca y yo necesitamos hablar contigo sobre las vacaciones. ¿Faltó algo?, pregunté. Creo que ya tengo casi todo, pero si quieren que compre algo más, díganme. Ven y lo hablamos aquí. Manejé con una inquietud rara. Pensé que quizá querían aportar dinero para la despensa o revisar quién llevaría qué. Qué ingenua fui. Mi papá me recibió en la puerta, pero esta vez no me abrazó. Ni siquiera me sostuvo la mirada. «Pasa, Dulce». Rebeca estaba sentada en el sillón. No se levantó. Su cara ya no tenía esa cortesía ensayada de la vez anterior. Era la Rebeca de siempre, fría, controlada, segura de que todo debía acomodarse a su gusto. «Siéntate», dijo. Me senté en el mismo sillón individual. Saqué mi libreta, intentando actuar normal. Estaba pensando que la primera noche podríamos hacer pescado a la parrilla. «Papá, me acuerdo que antes te gustaba mucho con limón y ajo». «Dulce», me interrumpió Rebeca. «Tenemos que hablar del viaje». «Sí, claro. ¿Qué pasa?». Ella respiró hondo, como si fuera a decir algo razonable. «Decidimos que tú no vas a ir». Me reí porque pensé que era una broma. «¿Cómo que no voy a ir? Eso. No vas a venir con nosotros». La sonrisa se me borró. «No entiendo, es mi casa». «Sí, pero estas vacaciones son para la familia». La miré fijo. «¿Perdón?». Rebeca no parpadeó. «Para la familia de verdad, Dulce. Queremos estar tranquilos con mis hijas y sus prometidos. Si vas, todo se va a poner tenso». Sentí como si me hubiera dado una bofetada. Mi papá miraba sus manos. «Rebeca», dije despacio, «ustedes me invitaron. Hace 3 semanas. Me dijeron que íbamos todos. Cambiamos de opinión. Después de que limpié la casa y compré comida para todos, puedes ir cuando nosotros regresemos», dijo ella, como si me estuviera haciendo un favor. Me volví hacia mi papá. «¿Tú estás de acuerdo con esto?».
Él levantó la mirada apenas. Se veía culpable, pero no dijo nada. «Papá, Dulce, tal vez sería mejor si esta vez…» «¿Mejor qué?», lo interrumpí. «¿Mejor que me dejen fuera de mis propias vacaciones en mi propia casa?». Rebeca soltó un suspiro. «No seas dramática. Nadie te está quitando nada. Solo estamos diciendo que esta vez queremos ir solo nosotros». «¿Solo ustedes? Mis hijas están empezando una nueva etapa. Queremos convivir con sus prometidos sin tensiones. Entonces, no soy parte de esa familia». Mi papá cerró los ojos un segundo. Rebeca levantó los hombros. «Si quieres verlo de esa manera, no puedo hacer nada». Me quedé sentada, tratando de entender cómo había llegado ahí. 3 semanas de ilusión. 3 semanas preparando camas, comida, detalles. Todo para que me dijeran que mi única función era entregar la casa y desaparecer. «Déjame ver si entendí», dije, con la voz más baja de lo que esperaba. «Quieren usar mi casa, dormir en las camas que yo preparé, comer la comida que yo compré, y pasar 10 días de vacaciones en una propiedad que heredé de mi familia materna. Pero yo no puedo ir porque no soy familia de verdad». Nadie contestó. Miré a mi papá una última vez. «¿De verdad vas a quedarte sentado ahí mientras me sacan de mi propia casa?». Abrió la boca, pero no salió nada. Eso fue suficiente. Me levanté, guardé la libreta en mi bolsa y caminé hacia la puerta. «Disfruten sus vacaciones». «Dulce, espera», dijo mi papá. No me detuve. La voz de Rebeca me siguió desde la sala. «No hagas una escena por todo». Manejé de regreso a mi departamento temblando de coraje. Esa noche no pude dormir. Caminé de un lado a otro en la sala, repasando cada palabra. La frase «familia de verdad» se me repetía en la cabeza. Familia de verdad. Según Rebeca, yo no lo era. Pero mi casa sí era suficientemente real. Mi despensa sí. Mis sábanas, mis llaves, mi esfuerzo, mi herencia. Todo eso sí les servía. Pensé en llamar a mi papá y gritarle, pero sabía que no iba a cambiar nada. Él ya había elegido callarse. Y ese silencio dolía casi más que las palabras de Rebeca. Al día siguiente, mientras revisaba mi celular, vi una publicación de Jessica en Facebook. Decía: «Vacaciones familiares de verdad. Por fin unos días tranquilos con la gente que sí suma». Nadie había comentado: «Sin dramas, por favor». Rebeca le había dado me gusta. Y mi papá también. Ahí terminé de decidirme. Si ellos querían jugar a excluirme de mi propia casa, yo iba a recordarles de quién era la casa. Llamé a mi amiga Nora. Ella me conoce desde la universidad y siempre ha sabido la historia de Rebeca, aunque nunca se había metido. «Nora, ¿te acuerdas de la casa de la laguna?». «Claro». «¿Qué pasó? ¿Quieres ir conmigo esta semana?». 10 días. Gratis. Hubo un silencio de 2 segundos. «Eso suena demasiado bien. ¿Cuál es el problema?». «Va a haber un poco de conflicto con mi familia». «¿Qué hicieron ahora?». Le conté todo. Desde la invitación hasta la frase de Rebeca y la publicación de Jessica. Cuando terminé, Nora estaba furiosa. «¡Qué abusivos!». «Claro que voy. Y si quieres llevo a Iván y Jimena, les va a encantar». «Lleva a quien quieras», dije. «Quiero que la casa esté llena cuando ellos lleguen». Ese mismo día, escribí a varios amigos. Al final, confirmaron 6. Nora, Iván, Jimena, Tomás, Sofía y Miguel. Todos sabían una parte de mi historia, y todos estaban dispuestos a acompañarme. No por hacer show, sino porque entendían que yo necesitaba no estar sola cuando llegara el momento. Un día antes de la llegada de mi familia, manejé a la casa de la laguna. Ya había quedado con un cerrajero. Cuando llegó, le mostré mi identificación y los papeles de la propiedad. Cambió las chapas de la puerta principal, la puerta trasera y la bodega. Tardó casi 2 horas. Cuando me entregó las llaves nuevas, sentí una calma extraña. Esa noche cociné algo sencillo. Abrí una botella de vino y me senté en la terraza a ver cómo se oscurecía la laguna. No estaba feliz. Estaba cansada, pero ya no estaba dudando. Al día siguiente, a media tarde, escuché coches entrando al camino de grava. El corazón se me aceleró. Subí al cuarto que da hacia el frente y miré por la ventana. Ahí estaban. Mi papá y Rebeca en su camioneta.
Jessica y Marcos en un carro rojo. Nadia y David en otra camioneta. Bajaron cansados de carretera, con maletas, hieleras y bolsas de supermercado. Rebeca señalaba la casa, seguramente explicando quién dormiría en cada cuarto. Los vi acercarse a la puerta. Rebeca sacó la llave vieja de su bolsa y la metió en la cerradura. No abrió. La giró otra vez. Empujó. Volvió a intentarlo. Mi papá dejó una hielera en el piso y probó también. No abrió. Luego fueron a la puerta trasera. Tampoco. Desde la ventana vi el momento exacto en que Rebeca entendió. Su cara pasó de confusión a furia en segundos. Empezó a golpear la puerta principal. «Dulce, abre esta puerta ahora mismo». Bajé despacio. No porque quisiera hacerme interesante, sino porque necesitaba respirar antes de verla. Abrí la puerta, pero dejé puesto el seguro de cadena. «Hola», dije tranquila. «¿Se les ofrece algo?» Rebeca tenía la cara roja. «¿Qué hiciste con las chapas?» «Las cambié». «¿Cómo que las cambiaste?» «Sí, son chapas nuevas». Jessica gritó desde atrás. «No puedes hacer eso, tenemos vacaciones planeadas». La miré por la rendija. «Qué curioso. La semana pasada me dijeron que estas vacaciones eran para la familia de verdad. Y como según ustedes yo no soy familia, no veo por qué tendría que dejar entrar desconocidos a mi casa». Rebeca abrió la boca, pero no le salió nada. Mi papá se acercó. «Dulce, por favor, manejamos todo el día para llegar». Eso lo debieron pensar antes. Nadia levantó la voz. «¿Somos tu familia?» «¿Sí?», pregunté. Porque hace 3 días, Rebeca dejó muy claro que no. Rebeca apretó los labios. «No puedes hacer esto. Esta casa también la usamos nosotros». «No», dije. «La han usado porque yo se los permití. La casa es mía. Está a mi nombre. Y hoy, no tienen permiso para entrar». Marcos, el prometido de Jessica, intervino con tono molesto. «Nosotros pedimos días en el trabajo. Pagamos gasolina, casetas, compramos comida. Esto no se hace. Eso ya no me toca resolverlo». Mi papá se pasó una mano por la cara. «No vamos a encontrar hospedaje para 6 personas así, de un momento a otro. Entonces deberían empezar a buscar ya». Rebeca dio un paso hacia la puerta. «Estás siendo egoísta y vengativa. Después de todo lo que hemos hecho por ti». Solté una risa corta, sin humor. «¿Por mí?». Me invitaron, me hicieron preparar la casa y luego me dijeron que no era familia suficiente para venir. No voy a discutir esto». Jessica me señaló con el dedo. «Siempre haces todo sobre ti». «No. Esta vez no voy a dejar que me usen». Rebeca golpeó la puerta con la palma. «Vas a arruinar nuestras vacaciones. Ustedes las arruinaron cuando decidieron usarme». Empecé a cerrar. «Dulce, hija, espera», dijo mi papá. Me dolió escucharlo, pero no abrí. «Si siguen golpeando, voy a llamar a la Policía Municipal de Santa María del Oro. No tienen permiso para entrar». Cerré la puerta. Se quedaron afuera como 15 minutos. Rebeca gritó que yo era una malagradecida. Jessica dijo cosas que prefiero no repetir. Nadia lloró de coraje. Mi papá tocó varias veces y me pidió que fuera razonable. No contesté. Al final escuché cómo levantaban las maletas, cerraban puertas y arrancaban los coches. Cuando el ruido se perdió en el camino, llamé a Nora. Ella y los demás ya venían en carretera desde la mañana, habíamos quedado en que llegarían después de mediodía. «Ya se fueron», le dije. «¿Lo hiciste?» «Sí». «¿Estás bien?» Miré la puerta cerrada, las llaves nuevas sobre la mesa y la casa en silencio. «Creo que sí». Esa tarde empezaron a llegar mis amigos. Nora fue la primera en abrazarme. Luego llegaron Iván y Jimena con bolsas de comida, Tomás con carbón, Sofía con pan dulce y Miguel con una bocina pequeña. No preguntaron demasiado, solo entraron. Me ayudaron a acomodar todo, y la casa dejó de sentirse tensa. Esa noche hicimos carne asada en la terraza. Nadamos un rato antes de que oscureciera. Cenamos viendo la laguna y luego jugamos cartas hasta tarde. Me reí como no me reía desde hacía meses. Durante los siguientes días, la casa se sintió distinta. Mis amigos lavaban platos sin que se los pidiera. Compraban cosas cuando hacía falta. Preguntaban antes de mover algo.
Si alguien quería invitar a otra persona, me lo consultaba. Eran detalles simples, pero para mí significaban mucho. Una tarde, Nora se sentó conmigo cerca del embarcadero mientras los demás nadaban. «Tu familia no entiende lo que tiene», dijo. Miré la casa. «¿La casa? La casa también. Pero hablaba de ti». No supe qué responder. Se me hizo un nudo en la garganta y fingí que estaba mirando el agua. Me quedé casi 2 semanas. Al final usé días que tenía guardados y avisé en el trabajo. No quería regresar todavía. Necesitaba recordar que esa casa no era un lugar que yo debía prestar para que otros me aceptaran. Era un lugar que mi tía Margarita me había dejado porque confiaba en mí. Cuando volví a León, me sentía diferente. Cansada por el camino, sí, pero más ligera. En mi buzón había una carta. Reconocí la letra de Rebeca en el sobre. La abrí en la cocina, de pie. Era una carta larga. Decía que yo había sido cruel, egoísta, inmadura, que había humillado a la familia, que había arruinado una convivencia importante para Jessica y Nadia. Decía que mi papá estaba decepcionado, que todos habían visto mi verdadera cara, que debía reflexionar. El último párrafo decía: «Espero una disculpa por tu comportamiento. Hasta que la recibamos, no tendremos contacto contigo. Considérate fuera de esta familia». Me reí. No fuerte. Solo una risa seca. Fuera de esta familia. Como si no me hubieran sacado años antes, poco a poco, con silencios, desplantes y puertas cerradas. Me senté en la computadora y escribí un correo breve. «Rebeca, no voy a disculparme por proteger mi casa. Tampoco quiero seguir en contacto contigo ni con tus hijas. Que les vaya bien». Lo envié. Luego bloqueé sus números. El de Rebeca, el de Jessica, el de Nadia, también el de mi papá, aunque eso me dolió más. No porque dejara de quererlo, sino porque necesitaba dejar de esperar que por fin me defendiera. Durante los días siguientes intentaron llamarme de otros números. Colgaba apenas reconocía la voz. Una amiga de Rebeca me marcó para decirme que la familia debía estar por encima del orgullo. También le colgué. Ya no quería justificarme. Un mes después, saliendo del trabajo, vi a mi papá junto a mi auto. Se veía mal. Más viejo. O tal vez por primera vez lo estaba mirando sin la necesidad de justificarlo. «Dulce», dijo. «Por favor, ¿podemos hablar?» Estuve a punto de seguir caminando. «¿Qué quieres?» «Un café. Solo eso. Si después no quieres volver a verme, lo entiendo». Acepté porque, a pesar de todo, era mi papá. Fuimos a una cafetería pequeña frente a mi oficina. Él pidió café americano y no lo tocó. Yo pedí té. Durante un rato ninguno habló. «Lo siento», dijo al fin. «Lo siento mucho, Dulce». No respondí. Me quedé callado demasiadas veces. Y cada vez que lo hice, te dejé sola. Me da vergüenza decirlo, pero muchas veces preferí no pelear con Rebeca antes que defenderte. No tengo cómo justificarlo. Lo miré con cuidado. «¿Por qué ahora?» Se frotó la cara con ambas manos. «Porque esos días fueron horribles. Rebeca y las niñas pasaron todo el tiempo hablando de ti, de cómo les arruinaste el viaje, de lo injusta que fuiste. Y yo solo podía pensar en que tú ya no estabas ahí. No porque fueras egoísta, porque yo te había empujado a irte». Tragué saliva. «¿Rebeca sabe que estás aquí?» «No». «¿Te mandó a convencerme?» «No». Ella sigue enojada. Dice que algún día vas a entender y pedir perdón. Eso no va a pasar. Lo sé. Me quedé viendo mi taza. «Papá, tú me elegiste fuera muchas veces. No solo ese día. Muchas». Él bajó la cabeza. «Lo sé. Cuando Rebeca quitó las fotos de mi mamá, no dijiste nada. Cuando me hacían sentir invitada en mi propia casa, no dijiste nada. Cuando me dijeron que no era familia de verdad, tampoco dijiste nada». Las palabras salieron tranquilas, pero me dolieron al decirlas. «Lo sé», repitió. «Y me avergüenza. También quiero devolverte lo que gastaste para ese viaje. No quiero tu dinero, lo entiendo. Pero quiero que sepas que ya no voy a pedirte que hables con Rebeca ni que le des llaves de la casa a nadie. Eso se acabó». Parte de mí quería abrazarlo y fingir que con una disculpa bastaba, pero otra parte, la que había tardado años en aparecer, sabía que no. «No estoy lista para perdonarte». Él asintió.
Lo entiendo. Y no voy a tratar con Rebeca ni con sus hijas. Si quieres intentar tener una relación conmigo, será solo tú y yo, en lugares neutrales. Poco a poco, sin presionarme. Está bien. Y si vuelves a justificar lo que hicieron, me voy. No lo haré. No me pidió que hablara con Rebeca. No intentó defenderla. Por primera vez, solo escuchó. Cuando nos despedimos, mi papá me abrazó. Esta vez, sí le devolví el abrazo, pero no fue como antes. Había cariño, sí. También había distancia. Había una grieta que no se cerraba con una tarde de café, pero era un comienzo. Uno pequeño. Uno con condiciones. Esa noche, llamé a Teresa, una amiga que trabaja en bienes raíces. ¿Te acuerdas de que una vez me dijiste que me podías ayudar a buscar departamento para comprar? Claro. ¿Ya te animaste? Sí. También quiero preguntarte algo. ¿La casa de la laguna se podría rentar por fines de semana y temporadas? Por supuesto. Una propiedad así puede moverse muy bien en vacaciones, puentes y fines de semana largos. Quiero hacerlo. ¿Estás segura? Miré alrededor de mi departamento rentado. Mis libros, mis plantas, mis muebles comprados poco a poco. Todo sencillo, pero mío. Sí. Ya no quiero que esa casa esté disponible para gente que cree que puede tomarla sin respetarme. Durante las semanas siguientes, empecé a ver departamentos pequeños en León. Nada lujoso. Algo con buena ubicación. Seguro. Que pudiera pagar sin ahogarme. No me alcanzaba para algo grande, pero sí para empezar a ver opciones con crédito, usando parte de lo que me había dejado mi tía y lo que pudiera entrar por la renta de la casa. Teresa también me ayudó a preparar la casa de la laguna. Tomó fotos, revisó detalles, me explicó cómo filtrar huéspedes y poner reglas claras. La primera familia que la rentó dejó una nota agradeciendo lo cuidada que estaba la casa. Cuando la leí, pensé en mi tía Margarita. También seguí viendo a mi papá de vez en cuando. Cafés cortos, conversaciones incómodas, preguntas simples. Él intentaba acercarse sin exigirme que olvidara. Yo intentaba no cerrarme por completo, pero tampoco regalarle una confianza que todavía no recuperaba. Rebeca no volvió a tener acceso a mí, Jessica y Nadia tampoco. Una noche, mientras revisaba mensajes en mi celular, me escribió Nora. Extraño la casa de la laguna. ¿Cuándo volvemos? Sonreí. Le respondí. Cuando quieras. Es mía, ¿te acuerdas? Dejé el teléfono sobre la mesa y miré las llaves nuevas que seguían en mi llavero. La culpa volvió, como siempre. Pero esta vez no la obedecí.